momento. Recording is on. Vale, por lo que decía, los vectores tienen, su característica es módulo, dirección y sentido. ¿Qué es cada cosa? Pues esto de física además lo sabéis muy bien. El módulo es lo que mide el vector. O sea, en este caso, dos vectores con diferente módulo, por ejemplo, serían este y yo qué sé, y este de aquí. Son dos vectores que tienen diferente módulo, miden lo mismo, ¿vale? Es la longitud que tiene el vector, ¿de acuerdo? La dirección la podemos asociar con la inclinación, esto sí que es importante, ¿vale? Es decir, por ejemplo, este vector y este vector tienen diferente dirección, ¿vale? ¿De acuerdo? O, por ejemplo, más exagerado, este vector y este vector tienen diferente dirección, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego tenemos el sentido, que me lo da la cabeza del vector, es decir, este es un sentido y este el sentido contrario, ¿vale? Fijaos que estos dos vectores, a pesar de tener diferente sentido, tienen la misma dirección. Ojo con eso, que aquí es donde, con el lenguaje cotidiano, y eso nos da lugar a veces a error, hablan de una calle, por ejemplo, de dirección prohibida, sería una calle en la que no se puede circular en ninguno de los dos sentidos, ¿vale? Porque la calle tendría esta dirección. Esto sería la calle, con las casitas por aquí, lo que sea, esta es la calle. Bueno, esta es una dirección. Pues esa dirección tiene dos sentidos asociados, el ascendente, ¿vale? Y el descendente. Entonces, cuidadito porque esto va a ser algo muy importante, ¿vale? Es decir, no confundáis dirección con sentido, ¿vale? La dirección, asociarla a la inclinación que tiene el vector y el sentido hacia dónde va la cabeza, pero teniendo la misma dirección. Es decir, estos dos vectores son dos vectores con igual dirección y distinto sentido. Estos de aquí tienen distinto sentido y dirección, ¿vale? En cuanto tú cambias la dirección ya estás cambiando el sentido, ¿vale? Estás cambiando hacia dónde vas, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, cuidadito con diferenciar bien esto, porque ahora viene un concepto importante, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaos, en el caso del espacio, nosotros en geometría vamos a decir que dos vectores están relacionados, los vectores son libres, están relacionados cuando tengan la misma dirección. Es decir, yo puedo unir en una misma familia, una misma representación, los vectores con la misma dirección. Quiero decir, por ejemplo, imaginaos que yo tengo esto aquí, este para acá, ¿vale? Voy a hacer una cosita, a ver si puedo. Bueno, espera. Ahí va. Y, por ejemplo, este por aquí, todas esas cosas, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo tengo esto. Un momento, a ver si puedo hacerlo bien. Vale. Fijaos, yo voy a este aquí. Para que coja todo. A ver si puedo, antes lo había cogido. Por ejemplo. Vale. Imaginaos que esto que estoy poniendo por aquí. Bueno, lo dejo ahí. Este también lo vamos a duplicar. Inclusive. Vaya hombre. Bueno. Ahí. Y además puedo ponerlo, si me da la gana, así. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, fijaos. Aquí hay varios vectores con diferentes sentidos, diferentes direcciones y demás. Pero yo puedo hacer una familia donde acople este con este, con este y con este, y con estos dos de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos tienen la misma inclinación. Son lo que se llaman vectores libres. Es decir, los vectores se pueden mover libremente en el plano. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y son vectores que yo puedo trasladar de un sitio a otro, pero no cambio su identidad, no cambio su dirección ni su sentido. Siguen indicándome el mismo lugar. De hecho, es más, yo los he hecho a la misma longitud, pero yo podría hacerlos incluso a diferentes longitudes, es decir, así. Y este seguiría perteneciendo a esta familia. Es decir, cuando los vectores tienen la misma inclinación, también, ahí va, fuera. También puedo hacerlo con estos, este
y este pertenecen a una misma familia. No es como si, entre comillas, es como si dijésemos sí que son iguales. No se puede afirmar así matemáticamente, pero sí que pertenecen a una misma familia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, esos tres vectores son el mismo y son libres. ¿Por qué? Porque yo puedo coger este, como no está sujeto a ningún sitio, me lo puedo llevar aquí. ¿Vale? Deberían solaparse, ¿eh? Lo que pasa es que se me inclina un poquito, pero me lo puedo llevar ahí. ¿Vale? O estos dos también me los puedo llevar. Ahí va. Ya me he movido. Un momento. O estos dos también me los puedo llevar aquí. ¿Veis? Esa es la historia. Y aquí puedo hacer lo mismo. Es decir, yo puedo coger este de aquí y me lo traigo para acá. Repito que deberían solaparse. Lo que pasa que, bueno, como está dibujado un poquito WarriPay, este me lo puedo llevar ahí. Este también. ¿Veis? Estos tres también, porque no están sujetos a ningún punto. Son vectores que están libres. ¿Veis? Ahí. Este incluso, o sea, hago un botiburrillo, pero que veáis que los puedo poner todos en la misma familia. ¿Vale? O sea, es decir, este para acá. Este para acá. ¿Vale? ¿Veis? Los he agrupado en esas familias. Como tienen lo importante, la misma dirección, me están dando la misma información, ¿vale? El sentido no, pero veréis que en matemáticas, sobre todo cuando nosotros nos vamos a ocupar ahora, no siempre, pero en la mayoría de los casos que nos ocupamos de calcular la recta que tiene ese vector, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar sobre todo la dirección. Es decir, si yo te pido la recta que pasa por este punto y este punto, a mí me da igual que me des esta recta que va en este sentido o que me des esta otra recta que va en el sentido contrario. Lo que sí que no me puedes dar de ningún modo es esta, porque no pasa por ninguno de los dos puntos. O si quieres esta, me da igual. Es decir, lo que no me puedes cambiar es su dirección, pero si tiene la misma dirección me vale este vector y este vector de aquí. Es más, imaginaos que yo por aquí tengo un vector que tiene esta forma. ¿Vale? Pues lo puedo utilizar para mi recta. ¿Por qué? Porque si yo lo cojo, está por ahí, ¿eh? No pertenecería en principio a esos dos puntos, pero fijaos, como cumple la condición de tener la misma dirección que un vector que los uniese, ese vector me vale. Para indicarme una dirección me vale perfectamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la historia. De hecho, vosotros si cuando vais por la carretera, tenéis una calle y de repente hay una señal que pone pues sentido, la flecha esta típica, que yo dibujo muy mal, pero sería esta historia de aquí, ¿vale? No ponen 100 señales indicando, sino esto me dice que los coches circulen en esa dirección. Si hay 10 carriles, los 10 van para allá. Si hay 5 carriles, los 5 van para allá. Si hay un carril, uno va para allá. Es decir, esta flecha valdría para todos los carriles que hay aquí. ¿Por qué? Porque lo que no vale es que tú la cojas y digas, bueno, voy a hacer la gracia y ahora cojo y la inclino. Ahora cojo esto y hago pi y la giro. Ahí ya la hemos liado. ¿Vale? Pero en este caso me valdría. Y además, es más, en matemáticas, como estamos hablando de dirección, me valdría incluso justo la contraria. Me varía la que indica para allá y la que indica para acá. Porque en matemáticas el sentido, en principio, no nos va a afectar mucho. ¿Vale? Entonces, eso se dice que son vectores libres que yo los puedo desplazar y utilizarlos donde me haga falta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por eso os decía que si yo, por ejemplo, lo que decía, este vector está aquí y me hace falta calcular esta recta de aquí y no lo tengo, yo este vector que es libre, no está sujeto a ningún punto, me lo traigo para acá y lo utilizo. Por ejemplo, imagina que tuviese este vector de aquí. Pues no me valdría. Porque si yo intento que encaje entre estos dos, ni de broma. ¿Vale? No me va a unir esos dos jamás. Entonces tiene que ser un vector que esté por ahí, pero como si dijésemos que sea paralelo al que formarían estos dos, que tenga la misma dirección. ¿Vale? ¿De acuerdo? Más o menos queda claro eso. Ese es el concepto de que tenemos vectores libres. ¿Vale? Va un poco más allá, pero quedaos con esa idea. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ese es el concepto que quiero que tengáis. Dos vectores paralelos, me da igual su dirección, pertenecen a la misma familia. ¿Vale? Están relacionados. De hecho, veremos que son múltiplos. ¿Vale? O sea, es decir, veremos que dos vectores que son paralelos, ¿vale? Van a ser, bueno, no múltiplos, sino proporcionales. ¿De acuerdo? Pueden ser proporcionales. Eso lo veremos más adelante. ¿Vale? Más o menos. O sea, la idea es esa. Quedaos con el concepto un poco un poco más abstracto de vectores paralelos geométricamente a la hora de calcular rectas, para mí son igual de válidos. ¿Vale? Es decir, los puedo utilizar y eso sí,
mientras no estén anclados con un punto, ¿vale? Me los puedo llevar donde me dé la gana, que mientras no lo incline, el vector no pierde su identidad, ¿vale? Porque fijaos, hemos dicho que el módulo, dirección y sentido. Si yo cojo este vector y no cambio su, bueno, no cambio su tamaño, ni cambio su sentido, ¿vale? Me lo llevo donde me dé la gana, donde yo quiera llevármelo, me da exactamente igual. Ese vector sigue manteniendo sus propiedades. Otra cosa es que incluso dejándolo aquí, yo cambie su dirección o incluso le dé la vuelta entera y esté cambiando su sentido. Ahí ya estaremos cambiando de vector, pero incluso con el sentido contrario en matemáticas me valdría, ¿vale? Lo que no vale es que lo deje, por ejemplo, así, ¿vale? Me valdría, digo, para calcular una recta, que es lo que nos va a ocupar en este tema, ¿vale? Más o menos, claro, ¿alguna pregunta con esto? Ya veremos que esto luego lo aplicaremos como concepto, ¿vale? Ya digo que va mucho más allá, pero bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿vale? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está aclarado? ¿Vale? Por tanto, vectores, característica, módulo, dirección y sentido, ¿vale? Y aquellos vectores que tienen el mismo sentido, el mismo dirección, perdón, los puedo agrupar, como he hecho aquí, en una misma familia, ¿vale? Van a venir unos de otros, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no le incline, ¿vale? Y de aquí surge, el concepto de base. En nuestro caso hemos dicho que vamos a trabajar en 2 dimensiones este año, ¿vale? Todos mis vectores van a estar referidos a lo que denominamos nuevamente como eje Y y eje X, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que, fijaos, imaginad X e Y como la pantalla de vuestro ordenador o vuestro móvil o la tablet o donde lo estoy viendo. Cualquier vector que yo escriba aquí, ¿vale? Va a tener que venir de alguno, va a tener que haber alguno como origen. Entonces, nosotros lo que establecemos son aquí 2 vectores, que sería, podemos llamar estos, la misma longitud, se llaman vector unidad, que es U1 y U2. Y a partir de esto vamos a generar todos los demás. Por ejemplo, imaginaos, tengo aquí, yo que sé, el punto 1, o vamos a hacer 2. Vale, imaginaos, en lugar de ese, suponer que yo tengo este punto de aquí, ¿vale? Vamos a intentar, bueno, más o menos. Tienen que tener la misma longitud, ¿eh? Imaginaos que yo tengo este vector. ¿Vale? Este es mi vector, por ejemplo, A. El vector es que se representa así, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué coordenadas tendría ese vector A? Pues fijaos, el vector A se va a poder escribir siempre como una suma. Esto lo podéis ver así con un palo o con una flecha, ¿eh? Es lo mismo. Se va a escribir como una suma de estos de aquí. Es decir, si yo quiero llegar hasta aquí a base de vectores, lo que yo voy a hacer es, imagino que esto lo van a explicar ya alguna vez, será, me muevo 2 veces U1, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, ahí va. Lo voy a mover, lo voy a poner rojo. 2 veces U1, ¿ves? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Subo, voy a poner otro color, subo 3 veces U2 y llego a donde quiero ir. He representado este vector como suma de esos dos, es decir, subo 2 veces U2, ¿vale? Esto sería la representación de A como, y fijaos la idea, ¿eh? Importante, combinación lineal. Combinación implica suma de números positivos o negativos. Podría ser negativo, pero no porque aquí haya un menos, sino porque vendría uno negativo, ahora lo haremos. Y lineal, ya lo hemos visto, recordar los sistemas de ecuaciones lineales, porque los vectores de base, que son este y este, no se pueden elevar a ningún número, van siempre elevados a 1. Tú no puedes decir 2u1 cuadrado más 2u2 al cubo. Tienen que estar elevados. Entonces, combinación por ser suma y lineal porque estos vectores de base se escriben siempre elevado a 1. Es decir, cualquier vector que escribáis aquí dentro, cualquier... A ver, espérate que he perdido ahora el ratón. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Cualquier vector que escribáis por aquí, en todo esto, siempre se va a poder escribir como estos de aquí. Por ejemplo, imaginaos, voy a ver el chat por si acaso. Vale, imaginaos que yo tengo esto así,
Vamos a ver. Y pongo ahora, vamos a ver, por ejemplo. Pero Manu, Dime, en el U2 no sería 3 3. veces, Todo lo porque que. sube Sí, 3, 3, ¿no? efectivamente. Muchas Vale. gracias. Sí, sí, la acaba de ver ahora mismo. Me estaba diciendo, digo, algún número me deja por ahí. Muchas gracias. Correctamente. Esto sería 3. Estaba pensando en otro. Gracias. Serían, muchas gracias, 3 U2. ¿Vale? Eso es. Lo que os decía, fijaos aquí, esperad, yo creo que aquí puedo poner... Había aquí fondos, aquí estamos. Aquí mucho mejor. Vale, espera, voy a poner un mejor así incluso, yo creo. Vale, ahí estamos. Bueno, casi le había clavado aquí más o menos esto. Vale, fíjame, voy a hacer otro fondito aquí. Vale. Entonces, fijaos. Cojo este aquí. Ahí va. No voy a ser ni capaz de hacerlo ahí. Vale. Este concepto me interesa como concepto, aunque luego es importante para tener en la cabeza cuando hagamos los cálculos, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho, aquí le voy a poner más finito. Aquí tengo el vector. Voy a poner en Gordon-Flee así. A ver, aquí tendría el vector U1, U2, perdón, y U1, ¿vale? Esos son mis vectores. El vector U2 y el vector U1, ¿vale? Y cualquier vector que yo escriba en este espacio, esto seguiría, ¿eh? O sea, si yo esto lo hago bien, de verdad, esto debería ser así, ¿vale? Y este debería ir, voy a quitar esto de aquí, y se sale de la pantalla, o sea, esto debería ir por aquí, ¿vale? O sea, esos serían los ejes. Espera, que voy a quitar. Vamos a ver este fuera. Fuera. Y así puedo quitar este. Fuera, ¿vale? Esto se saldría, o sea, esto ocupa, pues eso, infinito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo ahora lo que quiero representar, suponed que yo quiero representar, pues yo qué sé, por ejemplo, este vector de aquí, que viene, pues yo que sé, hasta aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ese, pues que lo vamos a llamar, pues yo que sé, el vector C. ¿Vale? Entonces yo digo, ¿y C cómo sería? Pues otra vez va a salir de estos dos de aquí. ¿Vale? Fijaos que lo que hago ahora es 1, 2, voy a coger el este rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me muevo 10 veces hacia la izquierda el U1. Es decir, esto sería, en el rojo, sería menos 10 veces el U1. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Una vez que estoy aquí, lo que hago es, ¿bajo cuántos? 1, 2, 3, 4. Es decir, menos 4 veces U2. Es decir, no hay ningún vector que esté escrito por ahí que se pueda escapar. Y me diréis, sí, hombre, por ejemplo, yo qué sé, no sé, se me ocurre, este de aquí. ¿Y ese qué pasa? Pues recordad que este vector es libre y yo me lo puedo llevar, bueno, me lo podría llevar entero, además no descuartizado, yo no soy un psicópata de los vectores. Me lo podría llevar para acá y ya lo tendría en función de esos dos. O por ejemplo, yo que sé, cualquiera, no sé, se me ocurre. ¿Y qué pasa con este? Bueno, voy a poner al revés. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo que sé, a ver que venga para acá, con este de aquí? Pues exactamente igual. Yo cojo, me lo llevo para acá y ya está en función de esa base. Es decir, el vector U1 en azulito, el vector U1, U2 forman, y se escribe así, lo que se llama una base en R2. Es decir, en dos dimensiones, que es la que vamos a trabajar, cualquier vector lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto es un rollo escribirlo así la mayoría de las veces y no se hace. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es esto. C, ¿qué es? Menos 10, menos 4. Esas dos coordenadas son los coeficientes de esta combinación lineal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Voy a quitar este último, es un poco mal. Sería esto de aquí. Nosotros ponemos los coeficientes de tal manera que al revés, por ejemplo, ahí me dicen, oye, el vector menos 3, yo qué sé, o vamos a poner más 3,
el vector, para ponerlo por aquí, el vector 3 menos 4, ¿vale? Esto, si yo lo desarrollo bien y lo hago bien, bueno, bien no, sino si lo desarrollo, porque así tampoco está mal, lo que me estaría diciendo es que yo tengo el vector de, bueno, pondré aquí que no se me olvide nunca el este, ¿vale? De que es 3, bueno, ¿qué le pasa aquí? No me escribe bien. Sería 3U1 menos 4U2. Esto siempre con símbolo, ¿vale? Entonces, vale, pues sería 3U1, ¿vale? Perfecto. Sería 3U1 hasta aquí, ¿vale? Menos 4U2 hasta aquí. Es decir, este vector que me están dando aquí sería este. Este sería mi vector D, ¿vale? Como combinación lineal de U2 y U1, que son la base de dos dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, cosas importantes. Primero, cualquier vector que aquí se puede escribir como combinación lineal de dos vectores, cualesquiera, pero nosotros vamos a elegir, por no liarnos, la base normal que es esta, ¿vale? Que son dos vectores perpendiculares, ¿de acuerdo? Son estos de aquí. Segundo, como mucho, y esto es importantísimo, como mucho habrá dos vectores independientes, es decir, que son estos de aquí. Todos los demás se podrán escribir como suma de estos dos. Es decir, y esto es importante y por favor aquí, si no os queda claro, me lo decís. Vamos a ver. Es decir, ponemos otra vez las coordenadas. Esto es muy importante. No tanto a la hora de que os vaya a pedir, sino a la hora de tener el concepto. Aquí hay uno, aquí hay otro. Vale. Es decir, fijaos. Yo en lugar de esto, que hago aquí, ¿vale? Podría elegir como base la siguiente. Eso también se hace. Es decir, en vez de coger esa, que es la que nosotros vamos a coger siempre, yo podría coger como base este eje con este de aquí. Y este ser un vector y este ser el otro vector. O sea, esto sería U2 y esto sería 1. Y poner todos los vectores en forma de ese de ahí. Y sería igual de válida. O sea, no hay ningún problema. Porque en cuanto yo pinte un tercero, por ejemplo, yo qué sé, yo pongo por aquí y vamos a poner azul, yo pongo este. Bueno, pues yo siempre me lo podía llevar a una combinación de estos dos, ¿vale? Habría que andar haciendo, pues me muevo para acá, es un poco más difícil de ver, pero créeme que podría ser así. Lo que no puedo hacer en dos dimensiones, en R2, lo que sí que no puedo hacer en R2, jamás, ¿vale? Es escribir una base formada por tres vectores. Nunca, jamás. Es imposible. Porque al final, el tercero o uno de ellos siempre va a depender de los otros dos. Siempre voy a poder expresar como una combinación de los otros dos. Es decir, con dos vectores puedo viajar a cualquier punto de R2, del plano. ¿Vale? Entonces, cualquiera tercero que quiera meter, pues yo qué sé, por ejemplo, digo, pues me apetece, por ejemplo, este de aquí. Pues este ya lo puedo escribir como combinación de estos dos. ¿Vale? Seguro. Es decir, me movería este hasta aquí y luego subiría, pues, o sea, tendría que irme con este hasta aquí, ¿vale? Y luego subir, pues eso, lo que corresponde aquí, que puede ser un vector y medio. O sea, eso no os preocupéis porque es más difícil de ver y no me interesa. Pero sí que sepáis que la máxima dimensión de R2 es 2. Y cuando decimos eso, esto es más teórico, R2 es 2, es que no puedo encontrar otro vector que sea independiente de esto de aquí, que no se pueda escribir como la suma de estos dos. Es imposible. Es imposible. Igual que en R3, que veréis el año que viene, los máximos vectores independientes son 3. ¿Vale? O sea, es decir, lo que quiero que veáis aquí, fondo, vamos a poner este, que me ha molado. Lo que quiero que veáis aquí es que en R2 habrá como mucho, dos vectores independientes. Bien. A partir de ellos, a partir de los cuales puedo obtener todos los demás.
¿Y qué dos vectores cojo? Los que quieras. Hombre, los que quieras. O sea, no me vale que cojas, por ejemplo, este y este, porque son el mismo. O este y uno paralelo, ¿vale? Los paralelos hemos dicho que son el mismo vector. De hecho, para que sean independientes yo no puedo obtener uno a partir del otro. Y si yo cojo esto de aquí y lo desplazo, bueno, voy a desplazar todo. Si yo cojo esto de aquí y lo desplazo, fijaos, es el mismo. Pero en cuanto tengan un ángulo diferente de 0 a 180, es decir, en cuanto tú tengas esto y esto, puedes coger como base los vectores que tú quieras. ¿Qué es lo normal? Que cojas dos vectores como hemos visto toda la vida. Dos vectores perpendiculares. Lo normal, digo, para este año. Que cojas estos dos vectores, como estábamos haciendo, ¿vale? Y con eso me garantizo que estos dos vectores son independientes, ¿vale? No vienen uno del otro, y son la base de cualquier otro vector que yo quiera escribir ahí. Cualquier otro vector lo voy a escribir como combinación lineal de esos de ahí. ¿Vale? No sé si esto es más o menos complicado, pero bueno, quiero que tengáis ese concepto, por lo menos a la hora de trabajar, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Y este año, digo, vamos a trabajar sobre todo en R2, ¿vale? Porque el año que viene sí que trabajaréis en R3 y es todo igual, solo que añadir, en lugar de tener el vector o el punto como X, Y, que lo tenéis este año, el año que viene vuestro vector será X, Y y Z. Pero se hace todo exactamente igual, solo que vuestra base en R2 es U1, U2, ¿vale? Y en R3 será U1, U2, U3. Serán tres vectores, ¿vale? Porque necesito establecer una coordenada más. Pero será todo exactamente igual, ¿vale? Entonces, quedaos con la copla de un vector es independiente cuando no se escribe como suma de otros vectores, ¿vale? O al revés, un vector es dependiente cuando se escribe como suma de otros vectores. En el caso de dimensión 2, ¿vale? Los dos vectores que nosotros vamos a utilizar este año van a ser U1 y U2, que son la base, ¿vale? Son vectores además que se llaman ortonormales, es decir, perpendiculares y que miden 1. De tal manera que yo, por ejemplo, con cualquier múltiplo de ellos puedo encontrar cualquier vector. Por ejemplo, imaginaos que yo tuviese, yo tengo esto y de repente, pues yo qué sé, son múltiplos, ¿vale? De ese vector yo tengo esto, las coordenadas. Y a mí a lo mejor me interesa, pues yo, bueno, es que me va a salir un poco chungui. Imagina que me interesa, por ejemplo, yo qué sé, a ver. Me interesa, por ejemplo, vamos a ponerlo así, este vector de aquí, ¿vale? Siendo como siempre, ya digo, aunque no lo dibuje, U2 y U1, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Fijaos, ese vector que podemos llamar vector D, sombrerito, será, pues, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 5 veces en la parte positiva U1, ¿vale? Y ahora, fijaos, subo la mitad, es decir, más un medio de U2. Es decir, no tenemos por qué utilizarlo multiplicar por números enteros. Yo lo puedo multiplicar por el número que me haga falta, como si es un tercio, un quinto, un cuarto. Me da igual. O 3/4, es indiferente. ¿Vale? Entonces, con eso tengo cualquier punto de por aquí, cualquier movimiento, cualquier vector completamente localizado. Es decir, no se escapa ninguno de esa base. ¿De acuerdo? Más o menos tenéis claro. ¿Está ahí? ¿Alguna pregunta con eso? O sea, quedaos con la idea de base, nuestra base, ya digo, será, repito, nuestra base será U1 y U2. Y a partir de estos, que son independientes, es decir, U2 no lo puedo sacar a partir de 1, ni 1 a partir de U2, no se puede sacar este de aquí. O sea, yo parto de aquí, no puedo llegar para acá, ¿vale? Bueno, haciéndolo 0 me refiero. Sería 0, por ejemplo, este vector sería 0, U1, 1, U2. Y este sería 0, U2, 1, U1. Vale, perfecto. Pero no puedo sacar a partir de 1. O sea, es decir, quiero indicar que esto sería así. U1 más 0, U2. Es decir, este no me hace falta para calcular el 1. Y el U2 sería 0, U1 más U2. Es decir, no utilizo esto de aquí, ¿vale? Por tanto, salen de sí mismos, no dependen de nadie. No es como esto que depende de esto de aquí. ¿Vale?
acuerdo? Salen de ellos mismos. ¿Vale? De hecho, si yo pusiese, por ejemplo, yo quiero calcular este vector en rojo, si yo quiero calcular este vector, este es el mismo. Fijaos que son coincidentes, es decir, ese vector que vamos a llamar, por ejemplo, yo que sé, f, ese vector f sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces u2. Si queréis, mejor dicho, más que así, perdonad, mucho mejor, 0 veces u1 más 6 veces u2. Es decir, es el vector 0, 6. ¿Vale? No utiliza más que él para formarse, ¿de acuerdo? Y es el mismo vector unitario de aquí, pero más largo, ¿vale? Sería la misma familia que ese que tenemos ahí, no tiene nada que ver con el U2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Nos meteremos ya a lo que es lo siguiente, en ver cómo hacemos las ecuaciones de la recta y demás, y luego ya producto escalar para ver cómo calculamos ángulos y demás, ¿vale? Pero esa es la idea. Sobre todo que tengáis el concepto de base, que son los vectores independientes a partir de los cuales genero los demás, importantísimo, ¿vale? Y cómo los demás son combinación lineal de esa base, ¿vale? Sobre esto se puede hacer cambios de base, toda esa pesca, bueno, en eso no vamos a entrar porque si no, no vamos a avanzar, ¿vale? Y ya digo que de cada año que viene tampoco es trascendental. Me interesa que manejéis bien las ecuaciones de la recta. Eso es lo que me interesa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, dejamos aquí para que me conecte con la otra clase. Está todo más o menos. Voy a parar la grabación. Podéis revisar la grabación, detener.